Hoy martes 11 de mayo del año 2021, un cordial saludo y bienvenidos. Soy Neife Castro y bajo la dirección general de Ley Martin damos inicio a nuestro bloque informativo. Esto es Puerto Estéreo Noticias. Recuerde, Puerto Colombia es la noticia. La alcaldía distrital anunció cambios en el horario del toque de queda nocturno que rige en Barranquilla. Desde este lunes 10 de mayo inicia a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada del día siguiente, es decir, ya no iniciará a partir de las 6 de la tarde como venía sucediendo. Esta medida quedó estipulada por la alcaldía de Barranquilla junto a las medidas del pico y cédula que continúa en la modalidad par e impar. Para hoy martes 11 de mayo, tienen libre circulación quienes posean cédula de ciudadanía finalizada en número par. Se espera que antes del día viernes, el alcalde Jaime Pumarejo anuncie cómo seguirán las medidas para la ciudad durante la próxima semana. Frente a las presuntas irregularidades que se presentaron en la vacunación COVID-19, al cantante de música vallenata Rafa Pérez y a su compañera sentimental Milagros Villamil por parte del Hospital de Malambo, la Superintendencia Nacional de Salud requirió de manera perentoria al Hospital de Malambo y a la Clínica Oriental del Caribe pruebas sobre este caso. La Clínica Oriental de Soledad deberá explicar de forma clara y detallada las razones e información por las cuales estas dos personas fueron incluidas en la plataforma Piscis y vacunadas. Asimismo, exigió al Hospital de Malambo presentar la historia clínica completa de vacunación del cantante vallenato y de su pareja sentimental. 120 millones de euros serán aportados al distrito de Barranquilla por la Agencia Francesa de Desarrollo. La ayuda que se dará en el marco de la Política de Desarrollo y Solidaridad, impulsado por Francia, busca financiar proyectos del Plan de Desarrollo con el fin de reactivar la economía y generar empleo en la ciudad. Cabe mencionar que este es el segundo respaldo que reciben los proyectos de biodiversidad en Barranquilla. El primer apoyo fue por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, que el pasado mes de marzo anunció 250 millones de dólares para proyectos locales. En Puerto Estéreo Noticias le damos paso a Silvana Castrillón con su informe de noticias. Iniciamos con la región Caribe. Gabriel Lengua Serpa, un joven patrullero de 36 años en quien fungía como secretario de la estación de policía de Cincé, fue asesinado en Sucre cuando cumplía con su deber. Mientras se transportaba en la vía San Juan de Betulia-Cincé, fue interceptado por hombres armados. El patrullero, al parecer, había sido enviado para recibir los datos que un informante le entregaría a la institución. En el hecho también fue asesinado un civil del que se desconoce la identidad. Cartagena, una familia destrozada y la sensación de que cada vez es mayor la inseguridad se siente desde la noche del viernes en San Fernando, en el sur de Cartagena. En la calle de Santander de ese barrio fue asesinada Natalie Paola Palacios Pérez, una joven de 22 años. A Natalie le dispararon en el abdomen cuando estaba en la escalera que sube al apartamento en el que residía con su familia. El ataque, según sus familiares, se dio luego de que uno de los delincuentes amenazara a un vecino con una pistola y le quitara el celular. Luego llegó hasta donde estaba la joven para hacer lo mismo, pero a ella le disparó. El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el general Luis Carlos Hernández, visitó a la familia de Palacio Pérez e informó que 2 equipos de investigación con agentes de la policía y también de la Fiscalía adelantan la búsqueda de los autores del homicidio de Natalie. Vamos a darle paso en ese momento a las noticias de la región andina, Medellín. Leider Perdomo, abogado de la madre e hijo en condición especial agredidos por policías, aseguró en sus declaraciones que lo sucedido en Medellín fue en el entorno de la clínica León 13, mientras que Joan y su mamá estaban vendiendo dulces. Por los enfrentamientos, ambos acudieron al lugar de los hechos a ver qué era lo que estaba pasando. En ese momento, la policía, según declaraciones del abogado, empieza de manera indiscriminada a agredirlos, sobre todo a ella. Joan empieza a defender a su mamá y a partir de eso, la policía actúa de manera, según declaraciones, desproporcionada, innecesaria e ilegal. Le proporcionan varias heridas y lesiones a Joan.
Consuelo Aguilar, abuela de Joan, manifestó que quiere pedirle a las autoridades que respeten la vida de las personas, sobre todo las que no están en las marchas. Su hija y su nieto estaban vendiendo dulces para llevarle comida a la casa. Bogotá. Otra vez, el sistema de salud de Bogotá está bajo niveles históricos de presión hospitalaria. La ocupación UCI se volvió a elevar a porcentajes inéditos, 94,8%, y en consecuencia la disponibilidad de camas es la más baja en 1 año y 2 meses de pandemia, con 112 UCIs disponibles. El tercer pico de la pandemia está en pleno ascenso en Bogotá y en el país. No hay indicio de que hayan llegado a la cima, aunque ha aumentado la positividad en Bogotá, está cercana al 30% y la velocidad de transmisión del virus sigue alta. Así lo señaló Luis Jorge Hernández, médico salubrista de la Universidad de los Andes. Cerramos con la región del Pacífico. El presidente de los colombianos, Iván Duque Márquez, realizó una rápida visita a Cali durante horas de la madrugada del lunes 10 de mayo, en la que tuvo un consejo de seguridad con las autoridades locales y miembros de su gabinete. A pesar que durante el 9 de mayo el mandatario fue enfático en que no tenía la intención de visitar la capital del Valle del Cauca, cerca de las 3:47 de la mañana, Duque anunció en su cuenta de Twitter que durante la visita buscó fortalecer el orden público y así verificar avances en el diálogo social. A pesar de esto último, se desconoce si se llegó a reunir con líderes de la comunidad para instalar el diálogo social. Lo cierto es que en la reunión se encontró el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, también estaba la gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán, y también los ministros de Defensa, Interior y el director de la Policía. Informe de las regiones para Puerto Estéreo Noticias con Silvana Castrillón. Gracias, Silvana. A través de la red social Twitter, la empresa Transmetro informó que este lunes, debido a la jornada de manifestaciones ciudadanas y atendiendo la recomendación de las autoridades, suspendió en el municipio de Soledad la circulación de las rutas A66 Ciudadela y A21 Hipódromo. A inicios de la jornada, la empresa había indicado que sus estaciones estaban funcionando normalmente y por esto la empresa extendió su operación hasta las 8 de la noche para los ciudadanos que estos pudieran desplazarse a sus lugares de residencia. Sin embargo, en el transcurso del día, la ruta alimentadora A12, carrera 8, realizó un desvío debido a las manifestaciones ciudadanas a lo largo de la carrera 8. La noche de este lunes 10 de mayo se llevó a cabo una marcha de antorchas que partió desde la calle 72 con carrera 38, sentido norte-sur, finalizando en la calle Murillo con la 14 en Barranquilla. En el desarrollo de la marcha, los manifestantes hicieron un alto en la escultura homenaje al estudiante caído, frente a la cual encendieron velas en memoria de los fallecidos en las protestas que iniciaron el pasado 28 de abril. En Puerto Estéreo Noticias le damos paso a Carlos Acuña con su informe de noticias. Neife, un saludo para usted. El Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías envió a la cárcel distrital El Bosque a Marlon Yesid Contreras Gómez, quien fue capturado el pasado 5 de mayo tras protagonizar una balacera con una patrulla de la policía en el barrio San Roque, donde perdió la vida Miriam Mercedes Espinel Mauri al ser alcanzada por una bala perdida. El fiscal 25 seccional Adolfo Niebles Torres le imputó cargos de homicidio agravado, homicidio tentado y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, los cuales no aceptó. De acuerdo con la investigación, el hoy imputado presuntamente intentó robar una motocicleta, pero no lo logró y empezó a correr con el arma de fuego en la mano. Para la fiscalía, si Marlon Yesid no hubiese accionado el arma, no se habría presentado la balacera y tampoco la muerte de la mujer. La secretaria de Educación Departamental, Catalina Ucros, confirmó que se van a reponer las galletas que salieron de mala calidad dentro del plan de alimentación escolar para los estudiantes del Atlántico. Manifestó que así se acordó con el proveedor y los rectores. Confirmó que la próxima entrega de la alimentación será el 24 de mayo. La funcionaria aseguró que las frutas que hacen parte del PAE no están vencidas para el consumo de los estudiantes.
Padres de familia y estudiantes de la institución educativa distrital realizaron este lunes un plantón para exigir a la Secretaría de Educación de Barranquilla la designación de una religiosa como rectora, en reemplazo de la hermana Luz Marina Zapata, recientemente fallecida por COVID-19. Giovanni Otero, presidente del Consejo de Padres, expresó su preocupación por la designación de un rector seglar que no continúe con la filosofía y los valores del colegio, que además se ha venido destacando como uno de los mejores planteles educativos del distrito. En respuesta a esta protesta, la secretaria de Educación Distrital, Viviana Rincón, aseguró que ha tenido acercamientos con la comunidad de las hermanitas de los pobres de San Pedro Claver, pero no se cuenta con una religiosa que cumpla con el perfil que exige la ley. Los padres de familia han programado plantones durante toda la semana con el objetivo de ser escuchados. Luego de una serie de reuniones, la empresa Aire busca un acuerdo con la comunidad de un sector eléctricamente subnormal en La Pradera. Actualmente la deuda supera los 3.539 millones de pesos y el 95% de las familias del sector no paga el servicio. Ante esta situación se espera la respuesta positiva de la comunidad y la alcaldía para superar un daño que se presenta en inmediaciones de la calle 123 con carrera 18 en el sector de La Gallera. Teniendo en cuenta que se trata de un sector eléctricamente subnormal, se espera el acompañamiento de la alcaldía ante esta problemática. Neife, esta fue toda la información. Siga usted con más. Carlos Acuña para Puerto Estéreo Noticias. Gracias, Carlos. En noticias nacionales, por espacio de 3 horas, el presidente Iván Duque y los integrantes del Comité Nacional de Paro se reunieron para dialogar sobre los temas que han originado las movilizaciones de los últimos días en el país. Sin embargo, en este primer encuentro no hubo un acuerdo entre las partes. Por eso hicieron un llamado a la población colombiana a que el próximo 12 de mayo realicen una nueva jornada de paro nacional para exigirle al gobierno que responda a las exigencias de retirar el proyecto de ley 010, que se negocie el pliego de emergencia, que se escuchen a los distintos sectores sociales y que particularmente sea atendida con urgencia la situación en Cali. A la cita asistieron el presidente de la República, Iván Duque, el representante de Colombia ante la ONU, Carlos Ruiz, el representante de la Iglesia Católica, Monseñor Héctor Fabio Henao, así como el director de Pastoral Social, la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y los representantes del Comité del Paro Nacional. Aún no se conoce la fecha de un posible nuevo encuentro entre el Gobierno Nacional y el Comité Nacional de Paro. Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Naciones Unidas en Colombia y representante especial del secretario general, se refirió a la situación actual de protestas y violencia por la que atraviesa el país desde hace 2 semanas. Massieu hizo un llamado a la tranquilidad y destacó la importancia de los diálogos sobre la situación de Cali y la petición de varios sectores para que el presidente de la República, Iván Duque, atienda personalmente la crisis en la capital del Valle. Ruiz consideró que su asistencia no es prioritaria. Afirmó que lo importante es que las autoridades tomen las medidas que consideren necesarias para el desescalonamiento de la violencia y para que se pueda promover un diálogo que derive en resultados concretos. Finalmente, Massieu expresó confiar en que las autoridades, con el uso proporcional de la fuerza, hagan las investigaciones necesarias y judicialicen esos casos e impongan sanciones. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, publicó un comunicado luego de los hechos registrados en Cali, rechazando los ataques violentos contra colectivos indígenas en esa ciudad. Según el organismo, los ataques por parte de civiles armados, algunos en presencia de la policía, son un reflejo de las interminables dinámicas de la violencia en Colombia que se ha acentuado en las manifestaciones. Amnistía Internacional señala que históricamente los indígenas y afrocolombianos han sufrido de forma desproporcionada las consecuencias de la violencia, el conflicto armado y la falta de protección estatal. Considera además inaceptable que las autoridades no respondieran inmediatamente a los llamados de urgencia frente a la violencia armada y que por el contrario algunos estén estigmatizando a la minga.
La Fiscalía asegura que a la fecha no existen denuncias formales por el delito de desaparición en el marco de las protestas desde el pasado 28 de abril. El ente acusador y la Defensoría señalaron en un comunicado conjunto que se ha localizado a 227 personas que hacían parte de los reportes entregados como desaparecidos. Por ahora, ninguna de las dos entidades explican en qué circunstancias fueron halladas estas personas. También aseguran que se activaron 35 equipos compuestos por un fiscal, investigadores del CTI, la DIJÍN y Medicina Legal, además de funcionarios de la Defensoría, para documentar 168 casos de presunta desaparición. A continuación, más noticias nacionales. Así es, Neife. El Centro Democrático se pronunció sobre la crisis que se ha generado dentro del partido, luego de la exigencia que han venido haciendo algunos de los integrantes al presidente Iván Duque para que permanezca en la ciudad de Cali atendiendo la difícil situación que se presenta en esa región. El senador Gabriel Velasco renunció a su vocería dentro de la colectividad a manera de protesta contra el gobierno nacional por esta situación. Adicionalmente, algunos integrantes del uribismo han amenazado con renunciar a su militancia por la manera como se está manejando la situación de orden público en la capital del Valle del Cauca. Por otra parte, el excomisionado para la paz, Sergio Jaramillo, se ha referido a la grave situación de orden público que se está registrando en el país desde el pasado 28 de abril, tras las movilizaciones sociales en contra del gobierno y que han terminado en enfrentamientos con la fuerza pública. Y pues para Jaramillo el primer problema es el lenguaje. En estos casos se debe mostrar empatía y entender que realmente hay una crisis y la gente está protestando es porque hay un problema. Jaramillo enfatizó que esta crisis requiere una respuesta institucional y lo que ha propuesto el gobierno, según sus declaraciones, francamente no es eso. Para los que están demandando los marchantes hay que buscar otros mecanismos. También les contamos en Puerto Estéreo Noticias que los integrantes del Comité Nacional de Paro anunciaron que esta primera reunión con el gobierno no quiere decir que se vaya a levantar la protesta a nivel nacional, teniendo en cuenta que se alista una nueva movilización para el 12 de mayo en todo el país. El presidente de la Confederación General del Trabajo, Percy Oyola, afirmó que este es un primer acercamiento con el gobierno nacional. Bloque de noticias nacionales con Silvana Castrillón para Puerto Estéreo Noticias. Gracias, Silvana. En noticias internacionales, el gobierno peruano anunció la suspensión de vuelos provenientes de Brasil, Reino Unido, Sudáfrica e India hasta el próximo domingo 30 de mayo con el fin de evitar la propagación del COVID-19 ante la actual emergencia sanitaria. De esta manera, Perú prohíbe el ingreso de extranjeros no residentes en ese país procedentes de Sudáfrica, Brasil y la India o que hayan realizado escala en dichos lugares en los últimos 14 días. La restricción ya había sido instaurada a los vuelos desde Reino Unido y Sudáfrica en diciembre y a Brasil desde el 26 de enero, esto debido a las nuevas variantes del coronavirus, especialmente a la cepa brasileña. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que España está a 100 días de lograr la inmunidad de grupo frente al coronavirus, afirmando que transcurrido ese tiempo estará vacunado el 70% de la población. Sánchez se ha mostrado convencido de lograr ese objetivo en la comparecencia que ha protagonizado en Atenas junto al primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, luego de la reunión que ambos han mantenido para analizar la relación bilateral y diversas cuestiones relativas a la Unión Europea. El jefe del Ejecutivo ha subrayado que España está en una nueva fase de la pandemia, ya que gracias a la vacunación están empezando a superar la peor calamidad de la humanidad en 100 años. Las autoridades de la mayoría de países que conforman el Reino Unido informaron con satisfacción que por primera vez desde julio del 2020 no hubo muertes por COVID-19 en ese territorio. Eso se dio en Inglaterra, Irlanda del Norte y en Escocia, mientras que en Gales reportaron 4 fallecidos por el virus.
Según expertos y autoridades, se trata del impacto de las cuarentenas y las restricciones bajo las que estuvieron los habitantes del Reino Unido en los últimos meses, lo cual se considera algo muy positivo, teniendo en cuenta que en Inglaterra surgió la variante británica. El anuncio de 0 muertes se da justo cuando el primer ministro Boris Johnson podría hacer nuevos anuncios para continuar rebajando las restricciones y llegar de esta manera a una desescalada definitiva. Llegamos a Puerto Estéreo Lo Dice con nuestro director Ley Martin y el columnista Alberto Mario Forero. Con muchas personas escuchando las propuestas, escuchando peticiones. Ayer fue la reunión con los líderes del paro, o sea, con el comité del paro. Pero era una reunión de tipo como para oír a las partes. Estas reuniones no vienen de ahora, estas reuniones vienen desde el año 2019, cuando Iván Duque, desde el 2018 prácticamente, cuando Iván Duque asumió el poder, y todas esas peticiones vienen con anterioridad, ¿no? A mí lo que sí me llama la atención es esto, que estuve escuchando y leyendo, y eso sobre todo de un medio como es Económico, un medio famoso aquí, en donde los pliegos de peticiones del Comité del Paro tendrían un costo aproximadamente de 81 billones, fue lo que calculó uno de los medios que El Tiempo, El Semana, todos han calculado. Pero aquí hacen un balance exacto en donde dicen que las peticiones son del orden de los 81 millones, en donde el solo costo de la renta básica sería de 73.9 billones, ¿ok? Y entonces yo me pregunto, nosotros, Colombia no es un país de tantos recursos, porque una cosa es pedir, o sea, yo me acuerdo que tú en tu casa, tú le puedes pedir para el niño Dios todo lo que tú quieras, pero el niño Dios no te traía todo, no había los recursos. Entonces aquí me parece que aquí está pasando lo mismo, o sea, están pidiendo. Ayer escuché que el Comité del Paro tiene 100 peticiones. Entonces me parece, yo digo, 100 peticiones. Y de las peticiones que estoy leyendo del Comité Paro, ya prácticamente el gobierno las ha ido cumpliendo, ¿me comprende? O sea, estaban peleando una petición que fue la que más pelearon sobre la educación, los recursos para la educación, y resulta que el gobierno en estos 3 años, 2018, 2019 y del 2018 al 2019 al 2020, y en este año 2021 son los años en que más recursos se han destinado a la educación. Para el 2020-21 tienen un presupuesto de 47.3 billones. Pero volviendo al tema, yo me pregunto, o sea, la reforma tributaria tenía un alcance para recaudar de 25 billones y el comité quiere 81 billones. Esos son los temas que yo a veces digo que no son con los pies en el piso, ¿me comprende? Entonces, ayer que no se pusieron de acuerdo, siguen con su reclamo, siguen dañando la economía del país, no solamente la economía de los grandes industriales, de empresas grandes, porque la FIA ellos cierran y se van para otro país en donde no tengan tantos problemas. Es la economía familiar con los paros. Cali está, mejor dicho, parece una ciudad de una guerra. Todos los demás municipios están en la misma circunstancia. Ya por ejemplo, yo hice mercado esta semana que pasó, y yo en donde me gastaba X cantidad de dinero, ya eso me subió al 30%. Entonces, ya el desabastecimiento ha sido ya mucho mayor. Muchas personas que trabajan del diario, aquí que nos quejamos del diario, y no están tampoco recogiendo recursos. Yo creo que los humanos somos inteligentes, podemos hablar, pero ya el paro es suficiente. Ya se dieron cuenta que el gobierno tiene que poner atención, y las ha puesto, porque yo he estado leyendo todos los logros del gobierno, todo lo que ha hecho el gobierno, y ahí están, ¿ok? Pero ya no podemos seguir con los paros. Lo que pasó este fin de semana en Cali fue una cosa desagradable, no solamente
para las autoridades que tienen que defender a los ciudadanos, porque es que hay otra cosa, que los policías, las fuerzas militares son para defender a los ciudadanos. Ellos no atacan, ellos defienden a los ciudadanos y defienden la infraestructura. Lo que pasa es que le quieren dar otro tinte a ese tema, pero cuando hay un problema, ¿a quién llamamos? A la policía. Cuando hay atracos, a la policía. Ahí sí son buenos. Entonces yo pienso que ya es suficiente. Con las manifestaciones ya no van a lograr nada. Ahora se tienen que sentar todo el mundo, como se ha ido sentando con el gobierno, pero no pueden seguir bloqueando vías. Por ejemplo, ayer estuve escuchando yo hoy que hasta el miércoles por el puerto de Buenaventura es donde más carga entra y sale de Colombia. Hasta el miércoles el último barco lo van a recibir el miércoles, porque ya no tienen capacidad de almacenamiento. O sea, tienen ya todo el puerto listo, y entonces todos los barcos vienen en camino con productos perecederos, y todas las exportaciones de productos perecederos también están exportadas porque los camiones no están entrando. Entonces yo creo que la responsabilidad de los del paro, los que convocaron el paro, yo creo que ya tienen bueno, ya el paro fue un hecho. Vamos a levantar todo y hablemos con el gobierno. Presionando no se consigue nada. Ahora, hay un tema que hoy, entre ayer y hoy, la alcaldesa de Bogotá dijo que Bogotá ya colapsó prácticamente. La UCI, los hospitales ya colapsaron, y eso que todavía no se han presentado todos estos contagios que van a aparecer desde cuando comenzó el paro el 28 de abril hasta mañana pasado, porque toda esa gente se va a contagiar. Eso está demostrado científicamente, que se van a contagiar. Entonces yo sí creo que ya es hora de que despeje la vía y que la calma vuelva al país y se sienten a negociar como personas educadas, cultas y todo. Presionando no van a conseguir nada. Negociando y hablando es como se consiguen las cosas. Bueno, no hubo acuerdo entre el gobierno y los organizadores del paro. ¿Cuál es su opinión, doctor José Matías Ortiz? Ley, sí, muchas gracias. A mí me parece que lo que ha ocurrido en el día de hoy, entre las conversaciones del gobierno y algunos de los dirigentes del Comité Nacional de Paro, en mi concepto, era de esperar que sucediera eso. Porque esta conversación a la que el gobierno llamó al Comité de Paro debió darse antes del 28 de abril, fecha del paro nacional. Es decir, el gobierno no debió esperar hasta el día de hoy, 10 de mayo, para conversar con los organizadores o impulsores del paro sobre una situación que pudo haberlo hecho antes del 28 de abril, ahorrándole a Colombia una enorme cantidad de vidas. Pasan más de 30 las vidas que han sido sacrificadas en medio de estas protestas. No hemos podido ahorrar bloqueos de vías, cierres de vías, desabastecimiento en algunas regiones, en algunas ciudades del país. Yo creo que la terquedad del señor presidente y la miopía de sus asesores conllevó a que solamente hasta hoy se sienta con el comité de paro. Y fíjate, leí algo Alberto Mario, algo muy sintomático. Primero llama a Palacio a representantes de los partidos políticos. Si se está enfrentando una movilización nacional, si se está enfrentando un paro, una especie de huelga, pues llame a los organizadores del paro y converse con ellos. Si quiere conversar con los partidos políticos, hágalo después. Pero no, llama primero a los partidos políticos, por supuesto a los partidos políticos que le han sido funcionales para construir las mayorías en el Congreso de la República, buscando persuadirlos de juntar todos los esfuerzos de la élite que está en el poder para contrarrestar la protesta social. Yo creo que eso fue un paso equivocado. Los muertos pudieron equivocarse, pudieron evitarse, los bloqueos pudieron evitarse, los desabastecimientos pudieron evitarse si se conversa antes del 28 de abril, fecha del paro nacional convocado por distintas organizaciones. A la fecha de hoy, fíjate, yo también recuerdo después de las protestas en noviembre, 21 de noviembre del año 2019,
el gobierno Duque también llamó a los diálogos, pero después de las protestas del 21 de noviembre. En aquella ocasión la denominó conversación nacional, porque le da temor plantear el tema en términos de un diálogo, de unas conversaciones y de unas negociaciones con el comité de paro, que eso son las conversaciones, con un comité de paro que está impulsando una jornada como esta. En aquella ocasión se le denominó conversación nacional, ahora son diálogos con diferentes organizaciones. Entonces no hubo acuerdo, por supuesto, en el día de hoy, porque las posiciones están un poco, digo yo, radicalizadas, tanto de parte del gobierno, que ha tendido unas líneas rojas dentro de su proceso de negociación, como de parte de los organizadores del paro, que también tienen sus mínimos para establecer la negociación. Yo creo que los colombianos todos necesitamos que en el país se restablezca el sosiego. A ninguno de los colombianos nos conviene un país sembrado de terror, sembrado de violencia, sembrado de paro, sembrado de protesta. Nos conviene un país en paz, nos conviene un país sosegado. Y en tal sentido, lo primero que hay que tomar en cuenta es que el diálogo tiene que ser eficaz. Yo no puedo llamar un diálogo para mamar gallo. Yo no puedo llamar un diálogo para ganar tiempo, como está haciendo el gobierno nacional. Él debe llamar un diálogo eficaz, que sea efectivo para resolver los problemas. Y un diálogo eficaz significa que el gobierno debe abandonar su posición ambigua, su posición estigmatizante. ¿Sí? Llama un diálogo con el comité de paro, pero les dice vándalos, les dice violentos, y entonces, ¿cómo así que son vándalos y son violentos, pero yo me siento a hablar con ellos? Eso no tiene coherencia, eso no tiene lógica. Entonces, ese diálogo eficaz debe conducir a que los aspectos centrales de los pliegos, porque es que se han sumado varios pliegos, son tantas y tantas las situaciones que esperan solución satisfactoria en Colombia, que se han sumado demasiadas cosas para el presente. Pero yo creo que el gobierno y el comité de paro pueden seleccionar 3, 4, 5 temas de esa agenda para establecer un diálogo eficaz y resolverlo. Temas como la recuperación de la producción nacional, dándole una ayuda suficiente a la pequeña y mediana empresa para que se recupere el empleo. Temas como el de la renta básica para durante unos 6 u 8 meses, meterle plata en el bolsillo a la gente. ¿De dónde van a salir los recursos? Pues ahí está el presupuesto nacional, ahí está el Banco de la República, que puede hacer un préstamo en pesos, no en dólares, no salir al mercado internacional a buscar préstamo cuando tenemos el Banco de la República que le puede hacer un préstamo en pesos al gobierno nacional. Una renta básica significa que esos auxilios pequeños de 80,000, de 160,000 pesos que hoy reciben las familias vulnerables en nuestro país deben juntarse y decirle, mire, aquí le vamos a entregar un salario mínimo durante 6 u 8 meses para que tengan dinero en el bolsillo y puedan salir a comprar. Yo no puedo pretender reactivar el aparato productivo de nuestro país si la gente no tiene plata con qué comprar. ¿Quiénes van a comprar? Los que tengan recursos y dinero en el bolsillo. Y los que no tienen, los que tienen que salir a la calle a rebuscarse día por día y a enfrentar la posibilidad de un contagio con el COVID-19 porque salen a rebuscarse para comprar la comida, para pagar el arriendo, para pagar los servicios públicos. En tal sentido, la propuesta de la renta básica es fundamental. ¿Qué ocurrió con el ministro Carrequilla y el presidente Duque el año anterior? Rechazaron la propuesta, la proyecto de ley de renta básica, lo hicieron hundir con la colaboración de sus parlamentarios amigos en el Congreso de la República a finales del mes de mayo del año anterior, cuando este proyecto se llevó al escenario del Congreso de la República. Ahora, hablar de otro tema, por ejemplo, hablar de la matrícula cero para los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, es que eso es parte de lo que hay que hacer. Si queremos que Colombia salga adelante con el impacto negativo de la pandemia del COVID-19 que se suma a la crisis económica que ya venía en ciernes desde los 2010 y 2011, conllevando una situación desastrosa para los hogares colombianos, plantear la matrícula cero para nuestros estudiantes me parece que es una posición justa,
una posición necesaria y que le conviene al gobierno para la paz social. Y la razón de ser de la marcha de los jóvenes es la matrícula cero, fundamentalmente. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que estar dispuesto a demostrar que está primero en actitud de dialogar para buscar soluciones, no para mamar gallo, que está dispuesto a un diálogo eficaz y que está dispuesto a afrontar la discusión de los temas cruciales de la agenda que ha planteado el Comité Nacional de Paro para buscarle solución a esta problemática que ya está asfixiando literalmente al país. Alberto Mario, ¿cómo le pareció a usted la propuesta de la doctora Paloma Valencia, que dice que propone, ¿no?, cadena perpetua para los corruptos? ¿Cómo le parece esa opinión? Mira, eso de cadena perpetua para los corruptos, eso todo el mundo lo está diciendo de hace muchos años, pero es que los corruptos salen en los hogares, como yo le he dicho en varias oportunidades. Los corruptos no salen allá arriba, no salen en el Congreso, no salen en los cargos públicos. Los corruptos salen en los hogares, que los padres no están educando bien a sus hijos. O sea, yo compartí un video hace pocos días de una señora que abre una nevera y feliz porque el hijo había llenado la nevera de haberse robado todo en un D1. Entonces yo le digo, ¿cómo va a ser ese hijo cuando esté mayor? Mira, lo que estamos hablando de las peticiones, yo quiero aclarar algo y es lo siguiente, porque me llamó mucho la atención y le digo a Matías que oiga la entrevista que le hizo María Jimena Duzán a Claudia López para que hable sobre la reforma tributaria. Mira, yo me quedé asombrado de lo que dijo Claudia López, porque es que Claudia López ya se dio cuenta que las cosas no se solucionan con las peleas, ni con los Twitter, ni con esto. Hasta regañó a Gustavo Petro y le dijo que mandaba a los muchachos a la calle, pero él no aparecía, y que ya el motivo de la protesta fue la reforma tributaria, y ya se había sacado la reforma tributaria, porque esa fue la convocación para la reforma tributaria. Ahora que empezaron con las demás peticiones, pero los paros eran por la reforma tributaria, y antes del 28 el presidente, ya el 28, los días eso, el presidente dijo, bueno, retírenla, y la retiraron. Pero a mí me llama la atención es algo, que lo traigo a colación, es esto, como lo dije anteriormente. Uno puede hacer todas las peticiones habidas y por habidas, puedes pedir tú, pero Colombia no es un país de multimillonarios. Nosotros quedamos con un déficit muy grande del gobierno de Santos, y no solamente muy grande el gobierno de Santos, porque por ahí se está diciendo que se necesitan no sé cuántas reformas para poder aportar los recursos para el proceso de paz, y eso estuvo totalmente desfinanciado por el gobierno de Santos. Entonces, la pregunta mía es esta: todas las peticiones bienvenidas y hay que analizarlas, pero la pregunta es, ¿y con qué recursos se pagan esas peticiones? Entonces, ahora estaban diciendo, no, que el Banco de la República, no, que esto, no, que lo otro, no, es que uno no puede hablar cosas intangibles, uno tiene que hablar cosas reales. Claudia López decía en varios puntos que la reforma tributaria era la primera vez que un gobierno la presentaba y ella estaba de acuerdo. Que había 1, 2 o 3 puntos en donde ella no estaba de acuerdo, pero que eso se podía solucionar en el Congreso, que era como los temas del IVA, que esto, pero en varios puntos, por ejemplo, el impuesto al plástico de una sola utilización, el impuesto a los dividendos. O sea, Claudia López le dijo a María de Sena Duzán que la reforma tributaria ningún gobierno la había presentado como la presentó el gobierno Iván Duque, que se extrañaba de todo lo que puso ellos para cargar el 15% de impuestos a no sé, o sea, es que ahora no me recuerdo los puntos clave, pero le recomiendo a Matías que escuche la entrevista con Claudia López. Por ejemplo, lo que estaba diciendo ella de los niños, de la educación de los niños, que necesitaba la educación, no solamente educación, alimentación para los niños, de 500,000 niños, pero los recursos no los tenía y tenía que ir en auxilio con el gobierno. Entonces, esto no son peleas individuales, los problemas del país no se solucionan de tipo político, los problemas del país se solucionan en de todo aporten, pero
¿Tú sabes cuánto va a costar este paro? La gente va a quedar más empobrecida. Ya hay agricultores, ganaderos, lecheros, los que producen los pollos, los que producen verduras. Todo el mundo ya está quebrado. Todo el campo lo están quebrando porque no está llegando la comida a las centrales de abasto. Almacenes de cadena ya también están quebrando. ¿Me entiendes? O sea, esto no se soluciona con peticiones que no están los pies sobre la mesa. Como yo te estaba diciendo, 85.5 billones en donde son la renta básica 73 billones, apoyo al empleo de educación superior 0.80 billones, subsidio a la AMPAINE 6.8, eso solamente da 81.5 billones de pesos. Entonces, sería estupendo que tuviéramos esa plata, pero ¿y dónde está la plata? ¿Dónde la sacamos? No que vendemos, que no vendemos. Es que Colombia tiene un déficit muy grande. Entonces, ese es el problema real de Colombia y no es de ahora. Eso viene de muchos años atrás. Pero si seguimos con este paro, la gente va a quedar más pobre. Aquí ayer estaba hablando con varios empresarios y me decían, no, yo ya voy a cerrar. ¿Cuántos empleados tengo? ¿Tiene? No, ya tengo 50, pero ya le tengo que cerrar. Por ejemplo, el Hotel Majesty de Barranquilla, una institución de Barranquilla, la pandemia terminó por quebrarlo, porque nada más la ocupación es el 20%. Y me estaban diciendo amigos, familiares de los del Hotel Majesty, porque lo conozco, pero que así hay en Barranquilla no sé cuántos hoteles que están cerrando o cambiaron la modalidad que alquilan habitaciones. No como hotel, sino alquilan habitaciones. Entonces, yo tengo amigos en Cali que tienen restaurantes, emplean, yo creo que como 200, 300 personas, no han podido trabajar, llevan toda una semana sin trabajar, ¿me entiendes? Ya empezaron a despedir a empleados que tienen que los recursos son para su familia. Eso no lo analiza la gente. Entonces, van a dejar a mucha gente desempleada, ¿me comprende? José Matías, ¿de dónde cree usted que puede salir ese dinero? ¿Cuál es su opinión? Mira, un par de palabras antes leí sobre el tema de la propuesta de la senadora Valencia, Paloma Valencia. Es que yo creo que los problemas de nuestro país no se resuelven con nuevas leyes y con nuevos tipos penales y nuevos aumentos de delitos y de las sanciones penales. Yo creo que si queremos corregir o superar fenómenos como el de la alta corrupción que vivimos en Colombia, tenemos que comenzar por las entidades nacionales. Y yo estoy de acuerdo con el amigo Alberto Mario que hay factores en la sociedad y en la educación que juegan un papel negativo en esto, pero la principal pandemia de la corrupción que padece Colombia está en el gobierno central, en los gobiernos territoriales, en los órganos de control. ¿Cómo así que la Procuraduría dictó un fallo la semana anterior a favor de los directivos responsables de la quiebra y del robo tan grande en la refinería de Cartagena Reficar? Casi 4.5 billones de pesos que hoy los necesitaríamos para estos gastos de los que estamos hablando. Fueron a dar a bolsillos particulares y la Procuraduría saca un fallo eximiendo de responsabilidad disciplinaria a los directivos de Reficar. ¿Cómo se va a corregir la corrupción aquí? ¿Dónde están los condenados por el proceso de agroingresos seguros? Y la lista sería inconmensurable para examinar los fenómenos de la corrupción a nivel nacional. De manera que yo creo que la senadora Valencia debiera mirar un poco hacia las entidades centrales y ponerle control y un llamado de atención a los órganos de control en nuestro país. Referente a los recursos, ese es un tema que está en debate, como bien ha sido planteado en la semana anterior en algunos temas y continúa en debate. Y es uno de los temas que el mismo Comité de Paro le ha planteado al gobierno. Economistas de mucha valía en nuestro país, como Jorge Garay, como Jorge Pitti, han planteado propuestas
La fundamentación de la renta básica la hizo justamente Luis Jorge Garay el año anterior, en el mes de mayo. Y Luis Jorge Garay en sus escritos calculaba una renta básica, en aquel momento se la planteaba por 3 o 4 meses. Es que cuando se habla de renta básica no estamos hablando de una figura económica de aquí en adelante y para siempre. Estamos hablando de una figura temporal mientras dure la pandemia y para poder manejar desde el punto de vista económico y social los efectos negativos de esta pandemia sobre la gran mayoría de la población colombiana. Pues Jorge Garay planteaba una renta básica para unos 5 millones de hogares en Colombia. Eso no da más, en ese momento, una cifra más allá de 5 a 6 billones de pesos. Con la otra propuesta de la matrícula cero, no llegaba a 10 billones de pesos en aquel momento. El gobierno acaba de retirar un proyecto de reforma tributaria que llevó al Congreso donde pretendía recoger más de 26 billones de pesos. Hoy en día, el nuevo ministro de Hacienda comienza a ambientar la idea de que se requiere una reforma modificada, pero que logre recoger 14 billones de pesos. Yo diría, mire, uno de los puntos de acuerdo podría ser, ok, vamos a efectuar unos recaudos extraordinarios, pero vamos a dedicarlos no a comprar nuevos aviones de guerra, como fue planteado por el gobierno, no a comprar nuevas tanquetas para el SMAT, no, pongamos los recaudos a favor de la recuperación del aparato productivo del país y pongámosle dinero en los bolsillos de los hogares vulnerables de Colombia, para que de esta manera podamos iniciar la recuperación económica. Yo creo que, es que a mí me sorprende que a veces los mismos empresarios lanzan propuestas que el gobierno se hace el de los oídos sordos. Vuelvo al tema de la ANDI. La ANDI ha hecho unas propuestas al gobierno a través de su presidente Brooks McMaster. Suspender temporalmente las exenciones tributarias, por ejemplo, el impuesto al patrimonio. Aumentar los controles para la evasión tributaria. Suspender otra de las exenciones que hizo el Estatuto Tributario en el año 2019 y en las cuentas que hace la ANDI, dice, con esto logramos recoger 12.6 o 12.4 billones de pesos. Yo digo, si el ministro de Hacienda nuevo pretende unas modificaciones de recaudo para recoger 14 billones de pesos y los industriales a través de su presidencia le están diciendo, mire, nosotros podemos aportar, las grandes fortunas del país, los grandes patrimonios del país son los que están llamados a aportar en esta crisis, porque ¿por dónde van a meterle la mano al bolsillo, a los exiguos bolsillos de la gente humilde del país que ya no tiene para pagar más impuestos? Por eso una parte de la reacción de las clases medias contra la propuesta de la reforma tributaria. Y yo digo, hombre, el gobierno le queda fácil, acoja las propuestas de los industriales y ya ahí tiene 12.4 billones de pesos. Nada más necesitaría recoger 1.6 billones de pesos más. La cosa la tiene fácil para recoger los 14 billones de pesos, Ley. Bueno, yo pienso que por hoy, y los invito a que mañana toquemos otro tema muy interesante. A ustedes muchas gracias. Amigos oyentes, regresaremos con otro editorial de Puerto Estéreo lo dice. Inicia el año conectándote con la oferta que el Internet satelital de HughesNet tiene para ti. Contrata hoy y recibe el primer mes gratis y 25 megas de velocidad en todos los planes. No lo pienses más y empieza el 2021 con el Internet que sí llega donde otros operadores no llegan. Llama ya al numeral 206 o visita internetsatelital.com para más información. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. Aplican condiciones y restricciones. Oferta válida del 12 de enero al 28 de febrero de 2021. Más información en internetsatelital.com. Les habla Gustavo Álvarez Gardiazabal. Esta es mi crónica número 171. Y hoy es 10 de mayo del año 2021. Está titulada Trasdeñato Nalgón. En la señorial Buga, a finales del siglo XIX, cuando asomaba como presidente de Colombia el anciano señor San Clemente, las emperifolladas dueñas de los hogares decían, para calificar a quien se salía
del común denominador quedaba la endogamia de cruces de las mismas familias con las mismas familias que, abro comillas, trasdeñato nalgón, cierro comillas. Con ello querían significar que los genes de blancos con blancos, guardados celosamente desde la colonia, y que había llevado a amarrar de los papayos en el solar de la casa a los evidentemente bobos, también generaban unos especímenes que físicamente mostraban su incapacidad de entender la realidad porque, por algún pecadillo colonial, tenían perfil simiesco o negroide, eran ñatos, y de repeso les crecía el nalgatorio más allá de lo posible. Era una tabla rasa que se demostraba por perfilación mayúscula con todos los rengifos que eran narigones, o por la falta de sensatez que tenían las cabales, quienes cruzadas una y otra vez con más cabales, hasta en 7 generaciones anteriores, les crecía desproporcionadamente el sentadero, a los extremos de la negra varona, la bisabuela del general Cabal, que lo tenía tan prominente como era su falta de seso. Por estos días, por analogía, a los colombianos nos están obligando a pensar lo mismo que las señoras de Buga. Si revisamos el inventario continuado de torpezas cometidas por quienes nos gobiernan, no nos queda otra manera de calificar. Que se hubiesen empecinado en presentar de la manera menos inteligente y a cuentagotas irritantes los términos de la reforma tributaria que vistieron como loca de carnaval, llamando la Ley de Solidaridad Sostenible. Si medimos los elevadísimos y muy dañinos costos de no haber atendido a quienes solicitamos públicamente que se retirara el proyecto de reforma y así desbarataran este paro que nos ha vuelto añicos. El haber aceptado enviar al tosco general Zapateiro a calmar los ímpetus feudales de quienes creen que los ejércitos de la patria se hicieron para arrasar a los opositores, no para hacerlos entrar al orden. Pero sobre todo, el que nos hayan llevado a las puertas de la guerra civil, propiciando con su inercia, su falta de olfato político y su incapacidad manifiesta, el enfrentamiento entre los blancos mestizos caleños desesperados y las tribus indígenas caucanas ensoberbecidas con el respaldo de las disidencias narcotraficantes, indica muy a las claras que, como en Buga, las señoras tenían la razón. Trasdeñato nalgón. Muchas gracias. Queridos oyentes de Puerto Estéreo 101.6 FM, queridos espectadores que a esta hora nos acompañan a través de nuestra transmisión por Facebook Live, gracias por acompañarnos. Soy Neife Castro y bajo la dirección de Ley Martín, esto es Puerto Estéreo Noticias. Puerto Colombia, pilote del progreso.